Que Dios te bendiga, te habla el pastor Luis Edgardo Nieves Machín, pastor de la Iglesia de Dios Casa de Bendición en Rexville, Bayamón, Puerto Rico. Qué bueno que puedo compartir contigo en este momento un pensamiento acerca de la palabra del Señor. Y quiero que vayas conmigo a Éxodo capítulo 31, donde hay una revelación especial de parte de Dios hacia su siervo Moisés, y dice de la siguiente manera: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Ora conmigo por un momento. Señor y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú me concedes de compartir un pensamiento de tu palabra con todo aquel que nos ve y nos escucha a través de este medio. Permite, Espíritu Santo, que tu presencia llene de forma especial a todos mis hermanos y hermanas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En mi experiencia cristiana, en el tiempo que le he servido al Señor, aprendí, siendo muy joven, que el Espíritu Santo se manifestaba en la vida del ser humano básicamente de dos maneras. Así fui enseñado. Me refiero al hablar en lenguas y al danzar en el Espíritu. La realidad es que el Espíritu de Dios es mucho más que un poder o una manifestación que se da en un momento dado, en una experiencia de ministración, digamos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es una persona. Y como persona que es, pues hay una expectativa de una relación. Las relaciones se dan entre una o más personas. Y es bien importante que tú y yo tengamos claro lo que significa o lo que representa el tener esa relación con el Espíritu Santo como Dios espera que tú y yo la tengamos. En el capítulo 31 del Éxodo, Dios le habla a Moisés y le dice que ha puesto su espíritu, ha llenado de su espíritu a Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Ur. Y me llama la atención porque en este pasaje donde se narra esa experiencia de llamado, esa experiencia de llenura del espíritu de este joven o de esta persona llamada Bezaleel, en ningún momento en ese pasaje nos describe el escritor que la llenura del espíritu fue una llenura que tenía que ver con las manifestaciones tradicionales que hemos sido enseñados del hablar en lenguas o danzar en el espíritu, sino que nos habla de la llenura del espíritu en una dimensión práctica, en una dimensión que trasciende el altar, una dimensión que trasciende el culto, el servicio de adoración o ese momento posterior a un mensaje o a una predicación. En este pasaje nos habla de la experiencia de la llenura del Espíritu para provecho diario, la llenura del Espíritu para ayudarnos, para asistirnos en nuestra vida cotidiana. En este caso en específico, nos habla el escritor acerca de la llenura del Espíritu para el servicio en la casa del Señor, pero en aquellas cosas que son prácticas, que son rudimentarias, que exigen tener habilidad, tener talento, tener esa disposición, esa vocación. Y Dios nos dice a través de su palabra en este pasaje que Él escoge a este hombre llamado Bezaleel y lo llena de su espíritu, entre otras cosas, dice que en sabiduría y en inteligencia. Así que aquí vemos una dimensión del mover o de la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano que tiene que ver con la inteligencia y la sabiduría que tú y yo podemos expresar, compartir o evidenciar. Y qué bueno es saber que cuando necesitamos inteligencia o necesitamos sabiduría, podemos decirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, lléname. Lléname con tu presencia para así yo poder tener inteligencia, poder tener sabiduría para poder resolver la situación que tengo delante de mí. En esta hora, si tú entiendes
que por alguna razón te falta la inteligencia para resolver una situación en específico o estás carente de sabiduría, te invito a que le pidas al Espíritu Santo y le digas: de la misma manera que llenaste a Bezaleel, hijo de Uri, de la tribu de Ur, lléname a mí también con tu presencia y permíteme tener inteligencia y tener sabiduría. Continúa diciendo que aparte de esto, también lo llenó del Espíritu de Dios en ciencia y en todo arte. Continúa diciendo: para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. En la casa del Señor, en el tabernáculo que estaba por ser edificado, había la necesidad de personas con talentos y habilidades para trabajar en el diseño, en la edificación, en la construcción del lugar que sería destinado para tener un encuentro especial con Dios. Y Dios, hasta en esos detalles, Él se encarga de llenarnos de su espíritu para que todo lo que hagamos con nuestras manos quede bien hecho. Porque para el Señor hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas con calidad, con esmero, con el deseo de que queden bonitas, que queden hermosas, porque al Señor le damos lo mejor. Y a veces pensamos que no tenemos las herramientas necesarias para poder darle lo mejor al Señor. Qué equivocados estamos. Este pasaje bíblico nos dice a nosotros que si le pedimos a Dios la llenura del Espíritu, vamos a ser capacitados para tener el talento, la habilidad, la sabiduría, la inteligencia para trabajar en todas aquellas cosas que Dios nos está llamando a trabajar. La llenura del Espíritu abarca mucho más de lo que tú crees y que yo puedo llegar a pensar. Vamos a profundizar en el Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos llene con su presencia todos los días. En Efesios capítulo 5, verso 18, el apóstol Pablo le habla a los creyentes de las iglesias en Éfeso y les dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y es interesante porque en el idioma original o en el lenguaje original que se escribe estas cartas y el Nuevo Testamento, que es el griego, cuando dice sed llenos, lo que realmente nos está queriendo decir es que tienes que estar constantemente llenándote del Espíritu. No es una experiencia de un día, no es una experiencia de una semana, de un fin de semana en un retiro, o no es una experiencia de un momento de ministración en el culto. El escritor nos está diciendo que la experiencia de la llenura del Espíritu tiene que ser una acción continua, que debemos procurar llenarnos de su Espíritu todos los días, en todo tipo de situación, estemos bien o estemos mal, tengamos provisión o tengamos escasez, vamos a buscar la llenura del Espíritu. Vamos a ver los resultados. Él nos va a capacitar para crecernos como creyentes, crecernos como ser humano y dar un mejor testimonio, ser de agrado a Él en todas las cosas. Así será en el nombre de Jesús. Una vez más te digo, sed lleno del Espíritu. En esta hora quiero que eleves una oración conmigo para que el Espíritu Santo te llene cada día y en todas las áreas de tu vida. Señor y Padre Celestial, Espíritu Santo de Dios que estás en medio nuestro, te pedimos en esta hora que todo aquel que está al alcance de este video sea lleno del Espíritu en este momento, para que tú le bendigas de forma especial y le capacites para el servicio, le capacites para la adoración y la alabanza, le capacites, Señor, para ser útil en la casa del Señor, le capacites para ser instrumento poderoso, aleluya, en toda obra que pongas en sus manos. Señor, llénanos de tu Espíritu todos los días de nuestra vida. Veremos la diferencia en nuestro servicio, veremos la diferencia en nuestra relación contigo. Señor, gracias te doy, porque creo en tu nombre que todo aquel que está recibiendo esta palabra ahora mismo es lleno de tu Espíritu para la gloria de tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero invitarte a que si quedas cerca del área metropolitana aquí en Puerto Rico, específicamente en el área de Bayamón, vengas y nos dejes una visita. Estamos aquí los domingos a las 9:30, los martes a las 7:30, al igual que los jueves en nuestro servicio de adoración familiar.
Nuestro número de teléfono es el 787-730-0700, el 939-292-9701, y estamos ubicados específicamente en la calle 57, AJ11, Urbanización Rexville, Bayamón, Puerto Rico. Te esperamos aquí en Casa de Bendición. Que Dios te bendiga.